Reciban un cordial saludo en nombre del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Les habla su directora Rosicar Mata y vamos a compartir en esta cuarta conferencia Claxo esta importantísima mesa sobre la biopolítica y el control social en tiempos de pandemia. En esta mesa sobre biopolítica, biotecnología y control social de los poderes globales y su praxis en Venezuela, estaremos presentando los siguientes trabajos. Islas de felicidad. Permanecer en la anormalidad. Desconectados de la biopolítica y la biotecnología. The Great Reset o las trampas de la fe. Este trabajo está a cargo del doctor Edgar Figuera, quien es miembro del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, estaremos presentando un trabajo denominado Pandemia del coronavirus y su vacuna, Venezuela rompiendo la biopolítica del orden mundial, a cargo del doctor Miguel Alfonso del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en la Dirección de Investigación y Docencia. Seguidamente presentamos un trabajo denominado Biotecnología frente a la COVID-19, a cargo del doctor Gregorio Sánchez, presidente de Quimbiotec y miembro del Núcleo Salud Colectiva para el Vivir Viviendo y la Suprema Felicidad Social del CESA-CODEVI de la UVB. Finalmente tenemos un trabajo denominado Biopolítica y Bioterrorismo, a cargo del doctor Carlos Aponte, también del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Los trabajos presentan perspectivas diversas sobre esta importantísima temática que se despliega en el marco de la pandemia por COVID-19. Buenos días, soy Edgar Figuera, investigador del Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela y también profesor en la Universidad Nacional Experimental de las Artes y coordino el Centro de Estudios Historia, Memoria y Patrimonio Cultural ahí en UNEARTE. Dos conceptos y otros más que vienen, pareciera que esta encerrona que tenemos en los centros familiares, en las casas, desde marzo, pareciera que los gobiernos reales fueron desplazados y estamos gobernados por las palabras. Entonces, en ese sentido es importante cuáles son las palabras, los conceptos, su arco semántico y cuál es su aplicabilidad realmente en esas dos grandes categorías que son biopolítica y biotecnología. En términos concretos, es Rudolf Geller, el sueco, que acuña dos términos que son importantes hacia 1920. Uno es la geopolítica y otro es la biopolítica. Entonces él decía que la geopolítica, el estudio, él era geógrafo, él dice, el estudio y comprensión de las dinámicas humanas pudiera ayudar a un mejor vivir del viendo hasta ahora en el marco de una guerra europea, la primera gran guerra europea que recién terminaba en 1918. Entonces, esa gran guerra, la política, la real política, y él acuñó el término de la geopolítica en el sentido de conectarnos geográficamente, él era geógrafo, repito, que tenemos que conectarnos, relacionarnos para que no se vuelva a repetir un hecatombe como esa gran guerra, la primera gran guerra europea en suelo europeo, de esta magnitud, pero vemos que después eso fue dirimiéndose hacia otro escenario y se dio la segunda gran guerra europea. Por otra circunstancia más ideológica, se le llamó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ambos fueron guerras europeas. Impactó a muchos países fuera del centro europeo, que llamamos periferia, pero en todo caso fueron guerras europeas fraguadas, configuradas y ejecutadas desde Europa y en territorio europeo. Otra cosa es la abarcabilidad que ambas tuvieron, la primera y la segunda. Entonces yo creo que es importante ese mundo de las categorías, ir desmontando un poco ese gobierno de las palabras para que podamos un poco zafarnos y concientizar dónde estamos parados. Hoy el lugar de enunciación es múltiple y diverso, prácticamente es el lugar de enunciación residencial. Entonces eso ayuda un poco a pensar un poco cómo hemos vivido en lo que el gran reseteo mundial, que es el que lo que está planteando el Club de Bilderberg, que controla las macrofinanzas a nivel internacional, está planteando, bueno, unas nuevas formas de vida. Pero ellos están planteando
para 3.500 millones. El mundo ronda hacia los 8.000 millones. Entonces, sus palabras no lo dicen textualmente, no lo pueden decir, aunque al interior de sus encerronas privadas sí lo debate. El mundo para tanta gente no es viable, no es sostenible, no hay tantos recursos naturales, no hay tantos recursos hídricos, no hay tanta flora, tanta fauna, los suelos están productivos debido al cambio climático, el sistema que deteriora y degrada la vida, sino quieren cambiar el clima. O sea, es una paradoja, pero bueno, así es la real política, porque la finalidad última es la formación económica, social y capitalista de producción, apropiación y acumulación del plusvalor. A eso no quieren renunciar, pero quieren recuperar que en estos 4 o 5 meses de encerrona, que es lo que quiere acumular desde el punto de vista del plusvalor, de la plusvalía. Entonces, ¿cómo ir hacia una anormalidad que se diferencie de lo que fue la vida antes de la pandemia? Un dato curioso, la encerrona ha vuelto a recuperar sus espacios. No ve animales de toda especie, de todo género, de la escena pública, de su hábitat natural, y al no haber humanos en la calle, en las calles del mundo, comenzaron a vivir, a venir, a ocupar esos espacios que el humano había sacado y había desplazado a esos animales y lo había eliminado a muchos de ellos, aniquilado. Especie ya no es extinción, sino especie extinguida por la acción humana. Entonces, el estar confinado en las casas nos permite a nosotros un poco trabajar en varias dimensiones. Una es, dada las evidencias, ¿no? Esta pandemia nos ha confrontado sobre la crudeza del capitalismo y frente a la cual el capitalismo está desnudo, no tiene forma de disfrazarse. Un elemento que permite un aspecto de la dimensión humana y de la vida cotidiana, de la producción material, social y simbólica, la vida cotidiana, es el sistema de salud en todos los países. Esta pandemia confrontó que no hay un sistema de salud que abarque, que cubra la vida del común, ¿no? Ni siquiera en Estados Unidos. Lo que sí reveló es que el que tiene dinero pudiera llevar a buen término esta pandemia, pero la gran mayoría que no tiene acumulado, no acumula plusvalía, que tampoco tiene capacidad de ahorro, como más del 70%, vive al día su condición de vida frente al miedo, al terror que lo embarga, a la soledad que padece frente a la pandemia, ve que está desnudo, que no tiene un Estado que haya construido a lo largo de muchos años un ámbito de protección de la vida, y la vida es de las personas, la familia, los niños, las niñas, los adolescentes, la mujer, a todos. No hay eso. Por eso la gente vive, que eso le pasa mucho a los migrantes venezolanos. Digo, nosotros nos vamos porque buscando un mejor futuro, como si el futuro fuera algo que lloviera, y no es algo que se construye desde el propio lugar de enunciación, desde el propio terruño. Entonces la biopolítica, aunque el término después en los años 70, en el año 72, 1972, lo agarró Foucault para otras muchas cosas, para los sistemas de conocimiento, etcétera, pero no es el tema de ahorita. Pero en la categoría biopolítica, realmente, en lo personal, yo creo que más que dejar que los gobiernos dirijan de esa biopolítica, es realmente el sistema capitalista a escala planetaria. Entonces, hay un proceso ahí que yo creo que hay que ir desmontando. Ese es el tema. El otro tema es el de la tecnología. Son los dispositivos tecnológicos de comunicación los que más se han vendido en medio de los encierros. O sea, que la gente quiere estar conectada a esa biopolítica. O sea, no creo que haya una conciencia de que no podemos regresar. Hay una especie de imaginario que eso lo inocula la industria cultural, que después del proceso pandémico, la etapa pandémica o sindémica, como quiere llamar, vamos a tener un nuevo orden mundial, que vamos a ser mejores personas. El que era un desgraciado, el que era
una persona que organizaba su vida para hacerle mal a otro, esa persona ahora va a ser la Madre Teresa de Calcuta. No, resucitada. No, eso no va a pasar. O sea, el mundo que viene es el mundo que tenemos. No tenemos otro. Como sin pandemia es el mundo de la formación económica capitalista, de explotación, de degradación de la vida, del ambiente, del hábito. Ahora, ¿qué sirve conceptualmente la biopolítica y la biotecnología? Porque la biotecnología está desarrollando una fase humana que llamamos 5G. En eso los chinos le han sacado 10, 15 años de investigación al resto de los países, a Europa y a los Estados Unidos. Y a Rusia también, aunque Rusia tiene menos rezago. Entonces, pero porque ya los chinos han hecho pruebas en ese sentido. Y la revolución 4.0. Entonces, son dos ámbitos que la pandemia ha retrasado en la política mundial de comiendo desde su diversidad, desde sus angustias muy familiares, muy particulares. Yo creo que eso es un elemento importante en esa reconfiguración del nuevo orden mundial. Hay que ponerse desde la anormalidad post-pandémica, sigamos desconectados de ese sistema consumista, de ese proceso consumista que hoy nos mantiene refugiados en las casas, pero que ojalá que retomando las relaciones y los temas de familia fuera del televisor, fuera de los dispositivos culturales, yo creo que es importante un poco replantearse la naturaleza de la vida y cómo será esa vida después de esta anormalidad pandémica para que siga la continuidad, la anormalidad de esta vida y pensar una vida diferente, otra al sistema capitalista abarcante en la totalidad planetaria. Es importante releerse alguna fuente de Samir Amin. Recuerden que él planteaba la teoría de la desconexión como de felicidad, decía Samir Amin. Otra forma de vida, los Aymara, los pueblos ancestrales, los pueblos y culturas indígenas, los primeros pobladores de esta tierra de gracia, de este continente, le llaman el buen vivir o el vivir bien. Pero el vivir bien no significa ser recolectores de cachivaches que desecha la producción capitalista. ¿Me explico? Entonces, para que la gente lo compre, abarata el costo, que sigue siendo 5, 6, 7 veces más caro que el costo real de producción. Entonces, pero de una u otra manera, yo sí creo que hay que replantearse una eticidad de la vida, otra en función de que frente al Estado, frente a los gobiernos, frente a en su conjunto, donde la diversidad se ha ido fragilizando, porque una de las cosas que hace la pandemia es homogeneizar la política de salud, la política educativa. O sea, hay como uno de propuesta en el sentido que pudiera hacer viable unas condiciones otras de una vida mucho más humana, mucho más centrada en nuestra naturaleza, que no es diferente del hábitat donde producimos material, social y simbólicamente la vida, y la vida en su plenitud como ser, como existencia, como ser sintiente. No es una viabilidad, no, esta es una oportunidad para replantear y reconfigurar que hemos tenido y la vida que podamos tener. Lo que sí no podemos regresar es a esa normalidad que está planteando Bilderberg sobre el gran reseteo mundial. Vamos a olvidarnos que hay gente mala que degrada la vida, que mata a la gente, que mata a la naturaleza, que no se ha ocupado de fortalecer un sistema de salud para todos, para los que tienen dinero y para los que no en la sociedad, donde no haya solidaridad, donde no haya cooperación. Ese es el reseteo que están planteando. Y que hay mucha gente en este planeta y hay que reducir esa capacidad. Hay países que ellos dicen que son inviables humanamente. Van a dejar que se maten, van a dejar que hayan guerra, pero las industrias militares van a seguir suministrándole el arsenal, la logística, todo lo que prepara a la gente para morir en las peores condiciones. Entonces yo sí creo que éticamente es un llamado a la reflexión, no solo en los intelectuales, en los investigadores, sino cada ser humano en su reencuentro de familiar tiene que plantearse que la vida tiene otras muchas posibilidades fuera del orden del capital. Muchísimas gracias. Buenos días. Me corresponde entonces con el tema que titulé Pandemia del coronavirus y su vacuna. Venezuela rompiendo la biopolítica del orden mundial. Entonces yo quiero iniciar la presentación con esta noticia de RT, que fue el 17 de marzo de este año cuando reportan
una advertencia que hace un italiano, es una frase terrible que con el tiempo le dio la razón. Y está destacado aquí en rojo: para el resto del mundo no tenéis ni idea de lo que vendrá. Y asegura que lo peor de la actual situación es ver el resto de países comportarse como si nada le fuera a suceder. Este problema no se resolverá por sí solo ignorándolo. Y termina diciendo: me pregunto si esta pandemia será un punto de inflexión en nuestra sociedad. Pues esa frase que dijo en marzo el italiano, hoy en día creo que tiene mayor fuerza. Y mucho más cuando en la editorial de Sign, el 12 de septiembre, el editor de esa revista, Orden pronuncia o escribe diciendo en pocas palabras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mintió sobre la ciencia. Donde se destaca, el periodista acusa de mentir de plano y deliberadamente por parte de Trump sobre la gravedad de la pandemia en Estados Unidos. Y esto está basado en una entrevista que le hicieron al presidente Trump, donde él afirma que sí es mortal la enfermedad, que sí ataca a todos los sectores etarios de la sociedad, y no solamente a los de la tercera edad. Pero eso fue dicho en una entrevista muy específica que no fue bien divulgada. El resto ha dicho que la gripecita lo que iba a afectar era un grupo etario muy definido y que el resto no tenía ningún riesgo para su vida. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué mintió? El segundo caso que quiero exponer es el Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson hace una rueda de prensa el 12 de marzo. Recuerden que aquí en Venezuela, el 11 de marzo, la OMS declara que una pandemia. El 13 de marzo, Nicolás Maduro establece todas las medidas que uno ya conoce. El 12 de marzo en Londres, entonces hace una rueda de prensa el primer ministro, y está destacado aquí en rojo, donde el gobierno del Reino Unido se ha resistido al drástico distanciamiento social que se planteó por parte de la OMS y a tomar otras medidas de contención que se utilizan en la mayoría de los países. Y ha considerado permitir que la enfermedad se propague, basado en su comité de asesores científicos de alto nivel, planteándole que la teoría de la inmunidad de rebaño. Cuando él anuncia eso el 12 de marzo, inmediatamente a los pocos días, más de 200 científicos escriben una carta al gobierno, científicos ingleses estoy hablando, instándole a introducir medidas maduras para abordar la pandemia. Y esos 229 especialistas dicen que el enfoque actual del Reino Unido pondrá el Servicio Nacional de Salud bajo estrés adicional y arriesgará muchas más vidas de la necesaria. Es más, ¿qué implica que se vaya con esa tesis científica de la inmunidad del rebaño? Bueno, eso es falacia, lo que significa que entre la mitad y la 2/3 parte de la población tiene que contraer la enfermedad. Y en el caso del Reino Unido, eso significa entre 33 y 44 millones de personas, por lo tanto implica más de 800,000 muertos para que la población inglesa tenga la inmunidad colectiva contra coronavirus. Eso se le hizo ver con números al ministro Boris Johnson. ¿Por qué? Vuelve a surgir la pregunta. A pesar de esa advertencia de una contraparte científica, él al inicio de la pandemia le toma la palabra al resto o a ese comité de asesores científicos de no hacer ninguna medida. Él lo dijo, igual que Trump. Primero la economía que la gente, porque si afecta la economía, según su tesis, va a ser mucho peor las muertes y las consecuencias del país que en la misma pandemia. Y el tercer caso que quiero exponer es Brasil, que no voy a entrar en muchos detalles por lo terrible que ha sido el manejo de la pandemia en Brasil, pero vean esta noticia, ¿ok?, de la fecha 28 de julio, donde se dice, una captura de pantalla: Sindicato de Salud de Brasil denuncia a Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional. Y no es por lo que él ha dicho durante la pandemia, sino lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Y aquí está resumido. Cuando el coronavirus arrasaba a Brasil, el presidente Jair Bolsonaro fue criticado por sabotear las medidas de aislamiento impuestas por los estados. 2, por alentar marchas masivas entre sus simpatizantes y arremeter contra la creciente cifra de muertos, diciendo que quieren que haga. Y aquí está enumerado en rojo esos hechos. El mandatario aprobó que los empresarios no deben pagar a sus empleados hasta durante 4 meses de pandemia. O sea, aprobó una ley donde los empresarios no deben pagar a los empleados
mientras no asistan al trabajo. Fue tanta la presión de la opinión pública que a los pocos días tuvo que recular a esa decisión. Segundo hecho, el Ministerio de Salud solo publicaría el número de contagiados y fallecidos de cada día sin hacer un conteo total. Eso lo decidió Bolsonaro, no hacer ver la realidad de lo que está pasando con la pandemia. La OMS tuvo que presionar y tuvieron que cambiar esa decisión. Y tercero, Bolsonaro ha amenazado a los gobernadores regionales que han decidido confinar su territorio para proteger a la enfermedad. En una entrevista, Bolsonaro dice, lo siento, ante una pregunta que le hace un periodista, lo siento, ¿qué quieres que haga? Soy un Mesías, pero no hago milagros. Y él se refiere porque el segundo apellido de él es Mesías. Vean lo irónico de lo que está planteando. Una visión de líderes de países enormes, no solamente en la economía, sino poblacionalmente, tienen la responsabilidad, entre comillas, de manejar la pandemia y plantearon estos tres ejemplos, lo que ellos desean o tienen la visión sobre la pandemia. Bueno, hubo consecuencias. Estas curvas que estoy mostrando son las curvas famosas de epidemiología de lo que implica tomar medidas ante una epidemia, en este caso de una enfermedad viral. En la curva de arriba no se tomaron esas medidas, crece la curva de una forma exponencial, el número de casos positivos, y cualquier retraso en la toma de medidas de hasta un día puede implicar una diferencia enorme en porcentajes de los casos. Y hay cálculo al principio de la pandemia, el cálculo era en Estados Unidos, un día de diferencia de la toma de medidas implicaba 40.000 casos que aumentan. No sé si me estoy explicando. La curva de abajo, gobiernos que toman medidas tempranas ante la fase exponencial y se ve que la curva no llega a esa fase, sino que está más o menos controlada, aplanada, permitiendo que los centros de salud o el sistema de salud de ese país no se sature, que va a crear más consecuencias en la población. Entonces veamos los casos que está ocurriendo de estos tres países con Venezuela. Esta curva es de la fecha 25 de octubre en los 4 casos. Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Venezuela. Estados Unidos ya llevaba, pero sobrepasa los 8 millones porque reflejan son los casos activos, los fallecidos y los recuperados. Los recuperados apenas el 65%. Los fallecidos, más de 224.000 personas han fallecido ya durante estos meses de pandemia. Y todavía tienen casi 5 millones de casos activos. Reino Unido, recuperados 2.575 recuperados, donde hay casi 1.800.000 casos activos y 44.000 personas han fallecido, con un 0,31% de recuperados. Brasil tiene una gran tasa de recuperación, 89%, pero han fallecido casi 160.000 personas. Eso es casi la mitad de la población de Caricuao. Toda la población de Caricuao, edificio y barrio, porque el total de ese municipio o de esa región de Caracas llega a los 300.000 habitantes. Y Venezuela, en esa misma fecha, 84.000 prácticamente de recuperados, es decir, 96,6% de recuperados, 770 fallecidos. ¿De dónde salen estos números? Por criterio científico y tomaron las medidas de una forma valiente desde el inicio de los primeros casos el 13 de marzo. Las medidas más drásticas, cerrar frontera, vuelo, confinamiento social, y no esperó como lo hizo Reino Unido o como lo hizo Brasil, que se burló el presidente y hasta el día de hoy se ha burlado de los gobernadores y de todos sus centros, su autoridad de salud ha cambiado 2 veces. Y vean esto, esta curva que está aquí es Venezuela, el 12 de agosto, la región roja son los casos comunitarios y los importados está azul. Y vean que ya desde el 12 de agosto ha empezado a bajar los casos en Venezuela. Las medidas que se han tomado se está viendo efecto. Y esas medidas están relacionadas con el distanciamiento social desde el 13 de marzo, de la contención a través de los centros de salud, del control sanitario que se instaló en la frontera Colombia-Brasil, a raíz de la inmigración de connacionales que provienen de países altamente infectados y tuvieron que tomarse unas medidas de contención para controlar el paso de lo que se pudo, para verificar casos positivos, lo que eran positivos a tratamiento, etc. Eso ha sido un enorme esfuerzo, no solamente económico, sino humano. ¿Okay? Esto que está aquí, quiero presentarles son resultados en Estados Unidos, cómo la pandemia ha afectado no solamente a la población en general, los sectores minoritarios del país. Aquí estoy mostrando los trabajadores de ese país, cómo era el porcentaje de los trabajadores de desempleo de la fuerza laboral en el 15 de febrero y un mes
mes después, durante la pandemia, cómo fue afectada. Vean lo siguiente, el 18% de los trabajadores del país, bueno, estoy hablando de Estados Unidos, el 18% son trabajadores con tiempo parcial, un 36% son menores de 35 años, un 37% son de los tipos no blancos, es decir, latinos, negros, y un 47% son mujeres. Un mes después de pandemia, los trabajadores que ahora tienen tiempo parcial pasó a 46%, de 18 a 46%. 49% son menos de 35 años. 58% son del subtipo del sector humano no blancos y un 54% son mujeres. Esto, en forma concluyente, indica que todos los orinas están sintiendo el dolor económico por la pandemia, pero muchos de los recién desempleados a principios de marzo son trabajadores a tiempo parcial, jóvenes, minorías y mujeres. Abajo estoy mostrando la tasa de muerte, aquí le dicen por raza, no me gusta usar el término raza, en febrero, agosto de 2020 en Estados Unidos. La barra morada son los blancos no hispánicos, es decir, lo que ellos llaman la supremacía blanca. Tiene un 40% de las muertes por cada 100.000 habitantes. Los negros no hispánicos llegan a un 80%, los hispánicos o latinos un 50% y otros un 40%. Aquí estamos viendo los grupos etarios, donde la barra morada son la supremacía blanca, las verdes son los negros no hispánicos y las azules son los hispánicos. Y vean que los grupos etarios de mayor valor, es decir, la tercera edad, los más afectados son los hispánicos y los negros no hispánicos, con respecto a los blancos. Es decir, en comparación con los estadounidenses blancos no hispanos, los estadounidenses negros tienen 2,6 veces más probabilidad de contraer COVID, 4,7 veces más probabilidad de ser hospitalizado, 2,1 veces más probabilidad de morir y son resultados de la CDC 2020. Mientras que las personas blancas no hispanas están muriendo en mayor número. Mientras que las personas blancas no hispanas están muriendo en mayor número, las personas negras hispanas están muriendo a tasas mucho más altas en relación con su porcentaje de la población de Estados Unidos. Ok, en esta lámina yo quiero reflejar otro estudio que han hecho en Estados Unidos sobre las consecuencias que ha tenido la pandemia en la pérdida de tiempo de los estudiantes en la educación media y básica. Y quiero hacer énfasis en las barras inferiores, las que están en la parte inferior de la gráfica, donde cubre el total de la población estudiantil, el tiempo en que van a tardar en recuperar los meses que se han perdido de aprendizaje. Vean que la población total es de 6,8 meses para recuperar ese desfase que ocurrió durante la pandemia. Pero los grupos como el grupo blanco, la supremacía blanca, son 6 meses puntual, mientras que el grupo de negros 10,3 meses. Y si hablamos del hispánico, 9,2 meses. Y si hablamos de las clases minoritarias pobres, incluye blanco, negro y todo, es más de un año para poder recuperar el tiempo perdido. Y este gráfico muestra, esto es del Time, en octubre viene el tercer pico de la pandemia. Entonces, Venezuela, con sus medidas, ha evitado todas estas consecuencias. Y ahora viene el tema de la vacuna. Ya hay varios tipos y proyectos de vacunas, candidatos a vacunas, chinos, rusos, norteamericanos, inglesas. Hay varios tipos de vacunas. Pero la OMS está advirtiendo desde hace meses que va a haber una distribución desigual en el mundo de la vacuna. No solamente por la situación geográfica y transporte, sino por la situación de pobreza. Es decir, los países más ricos son los que van a tener mayor oportunidad de comprar las vacunas desarrolladas y van a tener la oportunidad de inmunizar a sus poblaciones, mientras los países más pobres no van a poder. Y la OMS está advirtiendo de ese grave peligro que es real, que tanto la ONU como la OMS deben abogar y abocarse para que esa disponibilidad de la futura vacuna, porque va a ser grave. Y hay un ejemplo de eso durante la pandemia de influenza H1N1 2009. Australia fue una de las primeras en fabricar una vacuna, pero no la exportó de inmediato, porque primero fue cubierto la población de Australia con esa vacuna antes de ser exportada. Venezuela y ya hizo un convenio con Rusia para la fase 3 del ensayo clínico de la vacuna Sputnik 5 sea realizado en el país y ya hizo un convenio para la transferencia de tecnología para producir la vacuna aquí en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro, gracias al asesoramiento científico que ha tenido, siempre está dando un paso adelante ante la realidad de la pandemia y ha podido evitar lo que hemos visto en estos ejemplos que quise mostrarles en el día de hoy. Muchas gracias.
Muy buenos días para todos y todas. Soy Gregorio Leopoldo Sánchez, médico de profesión, servidor público adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud. Me desempeño actualmente como presidente de Quimbiotec, un complejo tecnológico farmacéutico del Estado venezolano, y soy profesor invitado del Centro de Salud Colectiva y Derecho a la Vida, del CESACODEVI, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Agradezco enormemente el estímulo y las condiciones para mi participación en esta cuarta conferencia de la red de centros Claxos con el tema Biotecnología frente al COVID-19, por su acrónimo en castellano. En breves minutos daré cuenta de algunos conceptos que nos permiten caracterizar con una visión sistémica la relación entre la ciencia y tecnología, la innovación, la producción de medicamentos, particularmente de los biotecnológicos para el consumo de los sistemas de salud, la descripción de lo que denominamos complejo industrial de salud como una categoría para el análisis empírico de la relación sistémica entre diferentes componentes de la investigación, producción y la prestación de servicios, y menciones particulares sobre la biotecnología y su papel en este complejo. Daré cuenta también de algunas iniciativas, algunas en evolución, otras propuestas de políticas públicas en medicamentos, la producción de ciclo cerrado, algunas políticas intersectoriales que se desarrollan en este sentido entre ciencia y tecnología y el sector salud, agendas de investigación conjuntas, particularmente para afrontar la pandemia de COVID-19, el papel de la ciencia, la investigación y la formación en estas iniciativas para producción de medicamentos y de vacunas. Finalmente concluiré con algunas propuestas y comentarios. No hay duda que la industria farmacéutica es un poderosísimo actor económico y por lo tanto político que ejerce poder e influencia supranacional por la capacidad de movilización de recursos financieros y económicos que son superiores a la de la industria de alimentos, de la energía, de las comunicaciones, inclusive del tráfico de drogas. Manipula un sector tan sensible como es la vida y la salud y tiene la capacidad de manipular e inducir patrones de consumo por paradigmas de salud y de belleza que hacen funcional la producción de medicamentos no para promover la vida ni la salud, sino para la acumulación de capital. Cualquier sociedad, en este caso la de Venezuela, que pretenda tener un mínimo de autonomía en su desempeño global e inclusive nacional, debe tener un poderoso brazo farmacéutico que nos permita garantizar seguridad y soberanía y la incorporación de saberes, conocimientos en la producción en nuestros propios sectores. Tenemos aquí un ejemplo de cómo mueve recursos financieros este importante sector de la economía. Listamos acá cerca de 20 de las más grandes compañías farmacéuticas que elaboran productos farmacéuticos de base química y también de base biotecnológica. Ahí vemos industrias farmacéuticas que están actualmente vinculados en la producción de medicamentos para el tratamiento de COVID como Gilead y las que están en esta carrera geopolítica de conocimiento por la producción y distribución de vacunas como es Pfizer, como es la China Sinopharma, como es AstraZeneca. Vemos que en apenas un semestre del año 2016 la capacidad de ingreso en millones de euros de estas industrias que constituyen lo que se llama Big Pharma y todas ellas presentando dividendos positivos con relación a años anteriores. No hay duda que es un poderosísimo actor supranacional que mueve el poder real en el mundo. La industria farmacéutica combina y amplía el alcance de sus intereses con aquellos que producen otros bienes e insumos para la salud, como la producción de equipos médicos, como la producción de reactivos para los laboratorios. Se combina también con aquellos establecimientos o corporaciones dedicadas a la prestación privada de servicios, con aquellos que se dedican a la comercialización, distribución, exportación e importación de materiales relativos a la prestación de servicios de salud y a la industria aseguradora, y conforman con una visión desde la economía política de la salud lo que se ha llamado el complejo médico, industrial, financiero y especulador, que no hay duda que es un actor
muy importante desde el punto de vista económico, cuyos intereses fundamentales no son propiamente lo de la salud de la población, sino la obtención de ganancias para beneficio de sus accionistas. Un poderoso actor que influye y determina políticas de salud a nivel global, regional y nacional. La influencia que ejerce este complejo médico, financiero e industrial sobre los aspectos materiales y simbólicos de la salud solo es posible si tiene un modelo médico hegemónico que le sea funcional. La formación de talento para la prestación de servicios que respondan a los intereses de la acumulación de capital, a promover estilos de vida asociados a la estética o a una idea de salud que promueve el consumo de medicamentos innecesarios, que recurra a intervenciones estéticas también inútiles, solo es posible que se mantenga con un modelo médico hegemónico en funcionamiento. La geopolítica tanto económica como del conocimiento, la geopolítica de la ciencia, en la producción y en medicamentos, se hace obvia cuando vemos los intereses en la investigación, en qué medicamentos, en qué líneas de medicamentos se invierten fondos para la investigación, y encontramos que hay importantes incentivos en aquellos tratamientos para enfermedades crónicas, no para curar enfermedades, sino para controlarlas, lo que representa un costo-oportunidad, una rentabilidad económica asegurada para aquellos productores orientados a la acumulación. ¿Por qué no hay vacuna contra el dengue? ¿Por qué no hay vacuna contra el SIDA? ¿Por qué con los avances científicos y tecnológicos no hay curas contra la diabetes? ¿Por qué hay enfermedades que porque su prevalencia es baja no son atendidas desde la industria y se llaman enfermedades desatendidas, y los medicamentos que son necesarios para tratarlas se llaman medicamentos huérfanos? El poder de la industria es tal que pueden forzar legislaciones supranacionales, nacionales, para favorecer sus intereses, aunque sea a costa de la salud de individuos y de poblaciones en general. Tienen la capacidad de influir en la colocación de puestos políticos, no solamente en los sectores de la política sanitaria, sino legislativa y de organizaciones de cooperación internacional, para incidir en políticas nacionales y supranacionales que les sean funcionales a sus intereses. En la epidemia de COVID-19 ha sido evidente, es una linterna, ha sido evidente la influencia que tiene el complejo médico industrial en el desenvolvimiento, en el desarrollo de las estrategias para combatir la epidemia. Han sido evidentes la influencia de la industria en la producción de conocimiento, estas retractaciones que hemos visto en las principales revistas de la literatura biomédica con relación a la producción de alternativas terapéuticas que se ven que están influidas por la industria farmacéutica, que ha obligado inclusive esas propias revistas en sus propios editoriales, como el de Lancet de septiembre pasado, a pronunciarse y dar alerta sobre el manejo global, privilegiando intereses económicos y financieros, privilegiando el asunto de la oferta y la demanda de medicamentos y vacunas por sobre los intereses de la salud y la vida. No hay duda entonces que en esta coyuntura de COVID-19 se devela este carácter del complejo médico industrial en salud. Particularmente tenemos evidencias pues, de su influencia en el rearreglo corporativo que ha habido para la producción de vacunas contra el COVID. En esta alianza global esta iniciativa de alianza global para las inmunizaciones, vemos estos intereses supranacionales, estas corporaciones vinculadas a fortísimos capitales financieros internacionales que controlan la investigación, la producción, la distribución de vacunas, y en este caso ya tienen un que decir para la investigación, la innovación, la producción y la distribución de la vacuna de COVID. En este caso Gavi, esta iniciativa global esta alianza o iniciativa global para la producción de vacunas, tiene una iniciativa particular en COVAX, que ya hemos visto cómo identifica vacunas candidatas, incentiva la producción y con un discurso filantrópico también encierra tras de sí los intereses para la rentabilidad financiera en la producción de vacunas. Esto es un actor que debemos tener bajo análisis, espacios en los que tenemos que tener una posición como nación, como bloque crítico entre naciones, a través del UNASUR, a través de la CELAC,
a través del ALBA, porque son instancias supranacionales que mueven poderosísimos intereses y que de ellos habría una participación importante en la producción y distribución de vacunas contra COVID. Pero también esta categoría del complejo industrial de salud puede ser utilizada como una categoría para el análisis empírico, para tener una visión sistémica que permita comprender la articulación entre la innovación, la ciencia y la tecnología, los sectores industriales y los sectores de prestación de servicios. Tenemos entonces este concepto, este modelo empírico, una base concreta para la delimitación del análisis de cómo se relacionan la ciencia y la tecnología, la industria con los sistemas de salud. Este rearreglo de funciones, de intercambio de información, de intercambio de recursos entre las industrias que se basan en la producción de medicamentos de base química por una parte y de base biotecnológica para producir fármacos y medicamentos de base química, las vacunas, hemoderivados y reactivos para el diagnóstico de base biotecnológica. Por otra parte, tenemos aquellas investigaciones que nutren la investigación necesaria para alimentar las industrias que producen elementos de base mecánica y electrónica, como los equipos médicos para diagnóstico, electrónica, las prótesis y las órtesis, el material de consumo descartable, que es necesario para la prestación de servicios de salud en los centros asistenciales como los hospitales, los ambulatorios, el servicio y el diagnóstico. Esto es una visión sistémica, un locus para el análisis, que nos permite también observar cómo se insertan estos factores en forma independiente y en su conjunto en una lógica de producción capitalista y cómo podríamos también ponerla al servicio de un modelo económico y social distinto al capitalismo. Una participación muy importante que da una articulación entre estos componentes es la participación del Estado y su capacidad reguladora. De manera que esta categoría para el análisis crítico con visión de la economía política también tiene intereses para lo político y lo académico, para caracterizar, comprender las relaciones entre diferentes sectores con una visión sistémica del sector innovación, industria, ciencia y tecnología. Y los servicios prestadores de salud, de servicios de salud. Nosotros sostenemos que un complejo industrial de salud o el complejo de socioproducción de salud es esencial para la constitución y fortalecimiento de un sistema público único de salud universal, que depende de la capacidad de poder de los estados en su fuerza reguladora y en su capacidad de financiamiento para orientar el sistema de producción de ciencia y tecnología y de innovación a la producción de insumos orientados no a la ganancia, sino para el acceso y cobertura universal, y que esta rentabilidad social también se traduzca en una rentabilidad económica que permita condiciones materiales para sostener el sistema e inclusive otros sectores de la economía nacional. No está reñido un complejo industrial de salud con un sistema único público universal de salud. Hay que tener una política de Estado intersectorial con visión de largo plazo para articular la ciencia, la innovación, la producción para la prestación de servicios públicos universales y gratuitos y garantizar así la salud como derecho. ¿Cómo entra la biotecnología? Ya vimos que en el sector industrial de la producción de medicamentos, tanto la industria química como biotecnológica son factores fundamentales. La biotecnología no hay duda que representa un paradigma tecnológico. Está asociado a un paradigma, su advenimiento se tradujo en una constitución de nuevos sectores productivos. Influencia, es una expresión de la influencia de las ciencias naturales en el hecho económico. Encontramos estas definiciones de la biotecnología, no como un área específica de la ciencia o de la técnica, sino son definiciones de carácter económico, como que nos aporta la Comisión Económica para América Latina y la Organización para la Cooperación del Desarrollo. Se define la biotecnología moderna por su capacidad asociada a la producción, no solo de conocimientos, sino de bienes y servicios, y la CEPAL, en forma más directa, la define como una industria de bienes de capital de la sociedad del conocimiento.
Es un paradigma, no hay duda, así como la microelectrónica, la biotecnología constituyó un paradigma tecnológico con un efecto que incide notablemente en el hecho económico, no solamente en el sector salud, también en el de energía, en el de alimentos, pero su influencia en el sector salud es determinante. Amplía los horizontes de la industria farmacéutica a la producción de vacunas, de medicamentos de base inmunológica, de reactivos para el diagnóstico de enfermedades. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es utilizar este locus empírico para el análisis, para la construcción de políticas intersectoriales con visión de largo plazo, lo que se ha llamado políticas de ciclo cerrado. La aspiración de la soberanía, la independencia absoluta es imposible en un mundo globalizado, pero podemos tener el control sobre procesos productivos, tanto de conocimiento como la innovación, como la industria, que nos permitan una planificación en el futuro, mayores grados de independencia, disminuir la dependencia de la importación y ganar mayores competencias y por lo tanto soberanía, márgenes de soberanía en la producción de medicamentos y sobre todo de medicamentos de base biotecnológica. Hemos dado algunos pasos en este sentido. Desde el año 2014, acciones intersectoriales entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Salud dieron cuenta de la necesidad de agrupar todas aquellas industrias públicas productoras de medicamentos en una corporación con el propósito de potenciar, encadenar sus capacidades para ganar mayores niveles de rentabilidad económica, social y mayores niveles de soberanía para la producción de medicamentos e insumos para la salud. Bensalud se origina entonces en el 2014 como una dependencia entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa. En el año 2016 se decide un reacomodo, una reubicación de este conglomerado y se reubica en el Ministerio del Poder Popular para la Salud con el sentido de que articule la producción de bienes y servicios con el fortalecimiento del sistema único. De manera que este conglomerado de empresas productivas, hoy constituido por 4 empresas productivas, están adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Salud con el propósito de encadenamiento de procesos que incidan en la suficiencia de abastecimiento de insumos necesarios para la prestación de servicios dentro del sistema de salud, tanto en su sector público como en su subsector privado, privilegiando la fortalecimiento, la consolidación del Sistema Público Nacional de Salud. Estas son 2 de las empresas que componen, de las 4 empresas que componen al conglomerado de empresas productivas. Laboratorios Miranda, que produce soluciones hidroelectrolíticas, Profármaco, que produce elaboraciones farmacéuticas, Quimbiotec, que es el complejo tecnológico farmacéutico productora de hemoderivados, fármacos recombinantes y algunos medicamentos huérfanos, así como Espromet Bio, que es la planta de vacunas de mucha capacidad de producción, son las empresas que componen el conglomerado. Y no hay duda de las capacidades biotecnológicas que tiene Venezuela, capacidades instaladas en estas 2 empresas, Quimbiotec y Espromet Bio. Quiero aquí con el ejemplo de la relación entre la investigación para alternativas de base biotecnológica utilizando la respuesta inmune, ejemplificar una cadena en la articulación entre el conocimiento y la producción. Está enfocado este esquema a caracterizar el uso de plasma de convaleciente, que en la primera fase del advenimiento de esta enfermedad emergente que es COVID-19, las primeras fases iniciales, en el recuadro azul intenso de la izquierda, vemos que las prioridades de investigación estaban vinculadas a la caracterización clínica y la identificación del patógeno. Ya estaban involucrados el uso de medicamentos de base biotecnológica como es el plasma de convaleciente. En las nuevas fases de investigación avanzar más sobre la inmunopatogenia, el uso de plasma de convaleciente, que es la parte líquida de la sangre que tiene anticuerpos que hacen posible el tratamiento de enfermos en condición clínica moderada y grave, hacen posible la expansión del acceso a nivel de Venezuela y de muchos países del mundo,
y que etapas posteriores de esta investigación deberían llevar a la producción de inmunoglobulinas hiperinmunes, es decir, a la concentración de anticuerpos, bien sea obtenido de plasma humano o de modelo de caballo o inclusive de camellos o llamas, camélidos, la producción de anticuerpos monoclonales, y hoy en día muy presente las iniciativas para la producción de vacunas. Esto es una vinculación entre los aspectos relacionados de la investigación aplicada y la producción de alternativas biotecnológicas para enfrentar la epidemia de COVID-19 en Venezuela y en el mundo. Quisiera concluir con unos comentarios finales. No hay duda que estamos ante la presencia de un acontecimiento, un hecho disruptivo que tiene implicaciones en todas las esferas de la vida, que es la respuesta sanitaria, es parte de la respuesta a la epidemia, que para entender y transformar las condiciones que llevaron a esta epidemia es necesario conocer la historia y los determinantes sociales e históricos del proceso de la salud-enfermedad, tener muy presente que la contribución que puede hacer la biotecnología como base de la industria biotecnológica es una parte de la respuesta sanitaria, que a su vez es una parte de las políticas públicas integradas del Estado, que deben estar orientados no solo a enfrentar la pandemia, sino superar la situación y transformar las condiciones que la precipitaron en Venezuela y en el mundo. Quisiera decir que hay que fortalecer las políticas de Estado con visión y largo plazo, que hay que fortalecer estas instancias de articulación intersectorial que se están dando desde mucho antes de la pandemia, pero que han quedado fortalecidas en esta circunstancia, que esta relación es muy ventajosa, que sea orgánica, permanente, estable entre el Ministerio de Salud y Ciencia y Tecnología, que ha habido una intensa actividad intersectorial para promover agendas de investigación que tengan una base ética, que las investigaciones y las innovaciones que se financien con fondos públicos tengan pertinencia para dar respuesta a nuestras necesidades y para enfrentar la pandemia y superar las condiciones que la determinaron. ECOVI, en el caso de Venezuela, ha puesto de relevancia entre el interés público de la ciencia, del conocimiento y los saberes. Tenemos capacidades instaladas, hemos dicho las capacidades físicas que tenemos en dos industrias públicas, Quimbiotec y Espromet Bio, pero necesitamos, es urgente el fortalecimiento del talento venezolano para operar en estas industrias, en nuestras universidades y en los centros de formación. Es necesario una política para la retención y captación de talento que se desempeñe en estas industrias públicas, y es necesario formar especialistas, magísteres, doctores en áreas de la biotecnología, no solamente para el área de salud, también para los hidrocarburos, ambientes, en el área de agricultura y soberanía alimentaria. En ese sentido, ya hay un programa nacional de formación avanzada que está aprobado por el Ministerio de Educación Universitaria y que puede tener el concurso de las universidades nacionales, de centros de investigación y de estas empresas del conglomerado público para atender nuestras necesidades. La propuesta es colocar esta categoría, este locus de análisis con una visión sistémica de interrelación entre la producción, la investigación y la prestación de servicios en la agenda política. Esta categoría de complejo industrial de salud o complejo socioproductivo de salud, colocarlo tanto en la agenda política, hacerlo una política de Estado y hacerlo también una agenda para la investigación y para la formación. El complejo industrial de salud debe tener un programa de investigación que tenga una base académica y sólida, por eso utilizamos esta conferencia para exponer y transmitir estas ideas. Esto nos servirá para la construcción de estas políticas con visión de largo plazo que nos ayuden a consolidar a un conglomerado de empresas, un complejo industrial de salud y un sistema público único nacional de salud, y contribuir a impulsar y consolidar bases materiales y también simbólicas que den sustento al socialismo en Venezuela. A manera de conclusión, quisiera hacer una invitación a que veamos las capacidades y la fuerza de compra y de capacidad reguladora que tiene el Estado venezolano para incidir fuertemente entre la interacción entre la población organizada y movilizada para el ejercicio de sus derechos consagrados
en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como parte del ejercicio de la ciudadanía y hacer complementaria tanto las satisfacciones sociales como el avance económico en la producción de conocimiento, talento, bienes y servicios para el buen vivir, para la libertad, por el solo hecho de ser seres humanos. Una biopolítica, un biopoder, no para la sujeción, no para la potestad, sino para potenciar capacidades creadoras que nos lleven a la suprema felicidad social. Con este claroscuro de una indígena Yanomami, en esta imagen de esperanza, quisiera agradecer a todos por su atención. Muchas gracias. Saludos a todos los presentes. Lo principal va a ser bioterrorismo y biopolítica. Le habla, como ustedes ven allí, a Carlos Aponte. Yo soy especialista en genética y fisiología de microorganismos. En la actualidad soy director de investigación y desarrollo e innovación de la Dirección General de Docencia e Investigación del Instituto Nacional de Higiene Rafael Ranque. Lo que podemos definir como inquietud, yo lo llamo literalmente inquietud biopolítica, es ese algo que sin duda ha demostrado la gestión justamente de este brote epidémico que hoy es una pandemia, COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19. En el centro, obviamente, de la discusión está nuestro filósofo preferido, pues en el caso de Michel Foucault. El cuerpo es una realidad biopolítica y la medicina es una estrategia biopolítica. Interesantemente, ahí está concentrada buena parte de la reflexión que vamos a hacer. Y de qué manera podemos vincularla con ese concepto que tampoco es reciente, el caso del bioterrorismo, no es un concepto reciente, sin embargo ha adquirido unas dimensiones a partir del 2001, con aquellos ataques a las Torres Gemelas y la distribución de antras a través de cartas del sistema postal, pues alcanzó una dimensión, yo diría que para muchos real, vincular el concepto de cuerpo con el concepto de política y la medicina que tiene una relación directa con el cuerpo, pues la vincula inevitablemente a las estrategias biopolíticas. Entonces fíjense, porque de hecho, como ya creo que muchos de ustedes saben, lo que estamos es literalmente en un ejercicio de poder, o del poder de un Estado o del poder global. De eso es la distancia y los elementos que necesitamos para poder entender de qué manera podemos abordar el concepto biopolítica. Y otra cosa interesante es el término de que el cuerpo en ese ejercicio de poder se convierte en un sistema instrumentalizado. Es decir, yo utilizo los cuerpos de alguna manera instrumentalizándolo bajo una cúpula, si se quiere, de poder. Entonces, el cuerpo aparece como un sujeto privilegiado en las nuevas configuraciones. Todo gira alrededor de configuraciones sin duda de poder y el sujeto es privilegiado. Es decir, el sujeto va a ser, sobre él se van a ejercer acciones que inevitablemente despliegan elementos de poder que podemos discutir más adelante. Esta película que se dirigió pues Alan Parker en el año 82, y eso es interesante porque además de ser una sociedad disciplinaria, y ya vamos a decir qué significa eso de disciplinario, también era una sociedad que de alguna manera era una sociedad de control disciplinario. Entonces, este poder disciplinario se traducirá en entornos e instalaciones cuyo fundamento es, fíjense bien, y esto es fundamental, la reclusión, la vida contenida, la limitada, limitada, mejor dicho, en sistemas cerrados, estructuras de aislamiento biológica, física, psíquica, y organizaciones como la familia, la escuela, la cárcel, el cuartel, los manicomios, el hospital, la fábrica, las instituciones, los edificios, los equipos, las doctrinas y las prácticas, las técnicas tienden a representar espacios disciplinarios de reclusión y aislamiento. Y eso, discúlpenme, pero eso no ha cambiado. Es decir, la sociedad que ha construido esta estructura global de capitalismo neoliberal, ahora una sociedad digitalizada, no ha olvidado estos conceptos. Y estos conceptos, lo que ha hecho la pandemia, con estos conceptos que ya están estructurados en aquel análisis que hizo Foucault en algún momento, se han hecho evidentes. Y ese elemento de estructuración de poder concentra su acción, la acción de los gobiernos, por aspectos biológicos de la vida. Es decir, los cuerpos, sus enfermedades, nacimientos, muerte, distribución territorial. O sea, si ustedes se dan cuenta, todo ese sistema de fichaje individual que termina traduciéndose en poblacional, que en última instancia es el objeto de estudio de Foucault, no deja de ser válido aún. Y ahora con los sistemas de control y digitalizado, se amplía esta capacidad de Big Data
que vamos a tener de todos estos elementos con respecto a un cuerpo. Entonces, lo que yo considero, y eso podemos mantenerlo en discusión, lo que hemos abierto es la puerta a un sistema de control extraordinario que hoy sabemos. Ya la política de salud, como dice la politique de la santé en el siglo XVIII, ya vislumbraba varios elementos que se han conservado y no tan alterados a lo largo de los años que siguieron, los siglos que siguieron. Foucault define a la policía, fíjense bien, a la estructura policial, como el conjunto de los mecanismos por medio de los cuales son asegurados el orden, el crecimiento canalizado de la riqueza y las condiciones de mantenimiento de la salud. Allí hay un punto importante, es decir, conjuga el concepto de poder a través de una estructura disciplinaria, que es en este caso la estructura policial. Entonces, incluso allí salió el famoso concepto del panóptico benthamiano en el año 1787, Deckham, como ustedes bien lo conocen, que era aquel lugar en el cual la privacidad del prisionero no existe, pues desde las torres centrales se tiene una especie de paneo de todo, de cada uno de los prisioneros, por celda, como ustedes lo pueden ver un poco en la figura. De hecho, desde la torre, el vigilante, que estaría colocado en este punto, pues tiene realmente una especie de estado omnisciente, invisible, que me hace recordar mucho las cámaras de seguridad que ahora están en todas partes del mundo. Pero vamos a centrarnos en ese concepto de policía que tiene Foucault. Si lo desestructuramos, o sea, si lo ampliamos, eso conlleva a pensar en sistemas de seguridad y de seguridad. La seguridad de Estado termina siendo razones de Estado, ¿okay? Y estamos hablando de manera global. No estamos hablando solo de un país en particular. Estamos hablando que la sociedad occidental y occidentalizada está trabajando bajo razones de Estado y donde la seguridad se convierte en una prioridad. La conferencia que hizo Foucault sobre seguridad, territorio y población, ahí él definía que el conjunto de mecanismos por medio de los cuales controlamos a la especie humana y constituyen sus rasgos biológicos fundamentales pasa a ser parte de una estrategia política. Lo que son los cuerpos biológicos pasan a ser una estrategia política en la sociedad occidental. Y yo agregaría en las sociedades occidentalizadas. Entonces, la estrategia política es estrategia de poder, porque el poder son procedimientos que establecen unas determinadas relaciones y definitivamente definen una estructura social. Por eso es que es importante, por eso el cuerpo y el cuerpo traducido en población se convierten en objetos de estudio. Esa gráfica es bastante elocuente. Vemos la selección de una persona infectada dentro de una población enorme. Entonces, allí comenzamos a traducir en 4 frases lo que Foucault quiso sintetizar. Injerencia estatal en la salud de la población, o sea, entronización de la medicina como autoridad social, medicalización de la sociedad, de alguna manera, y control social y normalización de las poblaciones. Yo creo que esto está muy claro, que la pandemia abrió esos 4 elementos de manera muy clara. El Estado tuvo y asumió, de alguna manera, la salud de la población como una prioridad. Entronizó a la medicina, es decir, puso a la medicina en lugar de autoridad social. La OMS es un caso claro de esa situación. La medicalización, bueno, la permanente utilización de medicamentos, la vacuna, la búsqueda de la vacuna, eso es medicalización de la sociedad. Y el control social y normalización de la población, pues es evidente bajo las condiciones de confinamiento. Y rápidamente trato a reseñar brevemente a través de un artículo de Reinaldo Iturriza López, que caracteriza 3 puntos que para Foucault fueron fundamentales, que fue la disciplina es esencialmente centrípeta. O sea, me refiero a que funciona aislando un espacio, determinando un segmento. La disciplina, fíjese, seguimos hablando de sociedades disciplinadas y de control. La disciplina reglamenta todo, no deja escapar nada, no solo no deja hacer, sino que su principio reza que ni siquiera las cosas más pequeñas deben quedar liberadas por sí mismas. Ahorita no nos podemos dar el lujo de que en situaciones de pandemia, en situación de control social de estas características, pues evidentemente la disciplina reglamenta todo. Tanto la disciplina como el sistema de legalidad distribuyen todas las cosas según un código que es lo que es permitido y lo que es prohibido. O sea, ¿qué relación ha establecido el poder con la vida? ¿Qué relación establece Bill Gates con la vida? Está la inclusión de la vida biológica en los cálculos, implícitos y explícitos. ¿Cómo nos cuentan? Desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista individual, de las estructuras de poder. O sea, entonces, del poder que parece estarse traduciendo en una especie de reingeniería político-social y económica del mundo. Fíjense que ahorita comienzan a aparecer a través de la pandemia, hay como el permiso de hacer otras. Hay una reconfiguración de poder. Entonces me acuerdo de esta Patricia Lee Wine, dice, el tan alabado modelo sueco con su tasa de mortalidad de 583.41 por millón de habitantes, multiplicó por 5 la tasa en Dinamarca y por 10 la de Noruega, apenas por encima de la empobrecida Latinoamérica, revelando un implacable desprecio por sus mayores. Más del 45% de las muertes se producen en los geriátricos, en una sociedad que es envejecida como la sueca. Y eso nos quiere decir mucho. Y esa imagen que ustedes ven allí no es al azar, la puse totalmente intencional porque aquellos que no han visto Elysium deberían verla, para que vean cómo se mueve el poder
y cuando la salud es el eje sobre el cual se mueve ese poder. Necesito que entiendan qué significa bioterrorismo. El bioterrorismo está vinculado con el microorganismo. Ahora, un organismo como este, con el conocimiento que tengo actual, tecnológico, yo lo puedo convertir en una bala, en un proyectil, literalmente, por decirlo de alguna manera. Y como yo puedo convertir a un microorganismo en una posibilidad de hacer daño a una población o a un individuo, pues yo estoy metiendo el problema de la seguridad nacional, el problema de seguridad de Estado. Porque si yo puedo utilizar esto como un arma, pues evidentemente tengo y estoy llamando a la seguridad nacional a esos términos. Ahora, cuando uno habla de seguridad nacional, ¿de qué Carrizo está hablando? Bueno, estamos hablando de una biodefensa, ya no solamente de bioterrorismo, que sería la persona que ataca, sino necesitamos un sistema de biodefensa que permita limitar estas posibilidades de ataque. Pero cuando hablamos de seguridad nacional, a nosotros se nos mete todo en la cabeza como servicio de inteligencia, de los militares, de los policías, de los agentes encubiertos, de los investigadores, de las desapariciones, de los secuestros, de las persecuciones, de los discretos seguimientos, de la guerra ideológica y psicológica. Todos esos términos están para nosotros en seguridad nacional y en seguridad de Estado. Y sí, de alguna manera es verdad, eso hace que sea, pero sí es importante que entendamos que esto tiene que ver, el bioterrorismo tiene que ver con todos estos elementos que estoy caracterizando. El ejercicio de poder, el bioterrorismo entonces es una forma derivada de poder. Obviamente una persona bioterrorista tiene en ese momento un poder, ¿okay? Y sobre la vida biológica y sobre el sujeto humano. Entonces, en ese momento, es decir, el bioterror no es más que un ejemplo empírico de lo que Mayer Heidegger concebiría como el peligro intrínseco vinculado con la tecnología moderna. Tenemos que entender que tenemos la tecnología para modificar. Es decir, como decimos más adelante, pues hemos convertido a todo lo natural en un mero objeto cuyas propiedades son controlables, manipulables, modificables. Entonces, desde antes y luego desde aquel decreto del 2015, de aquello que en los Estados Unidos nos llamó emergencia nacional o una amenaza inusual y extraordinaria, para lo que la hizo, por ende, blanco de múltiples ataques potenciales y reales de diversas índoles, de diversos flancos. Ahí nada más un resumen de algo que estuve haciendo, después lo dejé hacer hace un par de meses, pero ahí hay una serie, no lo vamos a explicar, pero en ese mapa está buena parte de todo lo que nos está pasando nosotros en Venezuela, que no es simplemente un problema de corrupción o un problema de dolarización de la economía. No, señor. Es múltiples ataques, como estábamos diciendo allí, potenciales y reales, ¿no? De diversa índole y desde diversos flancos. Entonces, cuando uno habla del bioterrorismo como un problema de seguridad de Estado, yo quiero que vean este mapa rápidamente. Este es Estados Unidos en el año 83. Habían apenas unos pocos casos en los puntos amarillos, o sea, de VIH-Sida. Fíjense que ya en el año 85, observen cómo aumenta el número de casos en la costa y en algunos países, en algunos estados centrales. Si seguimos, vean cómo aumenta el número de casos, vamos a ir más rápido, eso ya en el año 89, en el año 95 esta es la situación, y para que ustedes tengan una idea de lo que significa una infección viral, esto en el 97. Y en un sistema de salud que se dice ser extraordinario, fíjense la realidad en el año 97 sobre VIH-Sida. Esto pone en jaque a cualquier estado, una población infectada, por eso el bioterrorismo es de un peligro inminente, y como lo decía nuestra amiga Laurie Garrett, que es una senior fellow de la Global Health Council of Foreign Relations, del programa de la ONU de VIH-Sida, ella lo dice clarito allá arriba y se los traduzco. Por otro lado, la supervivencia de ciertos estados puede literalmente depender de sus líderes, incluyendo comandos militares, políticos de importancia, médicos, profesores, docentes y burócratas diversos e importantes, que necesitan tener acceso a medicina. Entonces, ese acceso a la medicina los hace ser dependientes de otras fuerzas políticas y otras fuerzas estratégicas. O sea, que una enfermedad puede poner en jaque a cualquier estado. Y por eso es que el bioterrorismo adquiere un valor de poder, porque es capaz de neutralizar un estado en términos generales, en viajes internacionales, en confinamiento de la población, etcétera, y podemos seguir hablando. Y ya, bueno, ya ustedes lo ven, el caso de SARS-CoV. Este es el mapa nuestro de evolución de la enfermedad, y fíjense que ese mapa, a partir del 14 de julio, un poquito antes, comienza el ascenso de esa curva, que la teníamos aplanada. Eso, bueno, en esa fecha, el presidente Nicolás Maduro, en un tuit, hace un llamado a denunciar a través del correo trocheros2020gmail.com a las personas que llegan al país por pasos fronterizos ilegales, violando las medidas y protocolos sanitarios. Son irresponsables con su país, con su familia, e indignantes. Y esto generó una enorme cantidad de team diciendo que
que el presidente había llamado bioterrorista a los migrantes, etcétera, etcétera. Bueno, a mí no me parece ofensivo, literalmente por lo que estamos hablando. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos que entender que el bioterrorismo implica la amenaza o el uso de agentes biológicos por parte de individuos o grupos motivados por objetivos políticos, religiosos, ecológicos u otro objetivo ideológico. La verdad es que probablemente estas personas que pasaron por la frontera no tenían ninguna intencionalidad. Por eso ellos en sí mismos quizás no eran bioterroristas. Pero su acto de cierta irresponsabilidad conlleva a situaciones que pueden ser dramáticas. Y ese aumento de nuestra curva coincide casi perfectamente con el hecho de una gran población de migrantes venezolanos que necesitaban regresar, como le llamamos los connacionales, y que era necesario atenderlos, evidentemente, y el gobierno hizo todo el trabajo para hubo gente que intentó entrar a través de pasos fronterizos ilegales. Entonces, y fíjense rápidamente, y lo resumo, si 100 personas están en un bar y la habitación carece de una adecuada circulación de aire y se quedan durante una hora respirando normalmente, estamos diciendo que estamos proporcionando 150,000 litros de aire en esa habitación, de estas características como ustedes ven ahí. Entonces, para ir más rápido, asumamos que COVID-19 es similar en términos de partículas que se exhalan. Estamos hablando que en estudios de una gripe, los participantes exhalaban entre 1,000 y 10,000 virus cada 30 minutos en una situación cerrada de esta característica. Y si COVID-19 hace lo mismo, digamos que 5,000 virus exhalados en 30 minutos son algo así como 10,000 virus por hora en una habitación cerrada. Que una persona o un grupo de personas en una habitación se convierte en sí en un acto delicado y que podría ser de características, entre comillas, bioterroristas. Y si además son manipulados políticamente por otras estructuras y dirigidos para que vayan a esa zona, eso es bioterrorismo. Entonces, una persona infectada respirando durante una hora exhala los 10,000 partículas, 20 personas por 10,000 virus, eso significa 200,000 virus por una hora nada más en la habitación cerrada. Y estamos hablando entonces así que tenemos 200,000 por hora, 600,000 virus en 3 horas. Estamos hablando de 4,000 virus por metro cúbico. Es decir, que nadie se salva en una estructura cerrada sin ventilación. Entonces, sí, solamente voy a hablar de esos casos. El potencial problema con personas migrantes sin el control adecuado y un caso del cual desarrollé un escrito sobre la inducción intencional del cáncer. Chávez lo dijo en algún momento, que ciertamente, diciendo, es muy difícil explicar a estas alturas ya con la ley de las polaridades lo que nos ha estado aconteciendo a algunos de nosotros en América Latina o estados, refiriéndose a Néstor Kirchner, Ignacio Lula, Dilma y Cristina. Al menos es extraño, muy, muy extraño. No quiero lanzar acusaciones temerarias, pero sería extraño que hubiera en el gobierno de Estados Unidos desarrollado una tecnología para inducir cáncer y nadie lo sepa hasta ahora y se descubra esto dentro de 50 años, que tenemos la tecnología necesaria para inducir cáncer. O sea, esa tecnología es conocida y existe. De manera así, el bioterrorismo es una forma de ejercer poder, tanto poder individual de grupos terroristas, sí, mínimos, que quieran decidir hacer eso en esas condiciones. Gracias.